Cuando la infancia se recuerda con esa soberana complacencia, es cuando se convierte en un verdadero regalo del cielo. Aquellos recuerdos atados a tu memoria, ese cordelillo añejo, son el hilo conductor de tu vida, inamovibles al paso del tiempo, perenne a cambios y situaciones. Ese Fierabras de Alejandría es el mejor curativo ante los tiempos modernos. Yo los tengo catalogados por sensaciones y percepciones diferentes. El color, el olor, el sonido, el gusto. Catarsis sensitiva que se convierten en mi propia prosopopeya personal. Recocho a fuego lento en mis adentros como abanico de impresiones del que rehuyo desprenderme. Porque como dije en otras ocasiones, soy un hombre aferrado a mis recuerdos. Mis colores pasan por la claridad radiante de aquellas primaveras en el campo, de verdes labrantios de sembrado, de castaña arena templada y la blanca cal de cuartos de labranza, al oscuro y grisáceo de la inmensidad de los días de lluvia, del marrón oxidado de la tierra mojada, del verdor refulgente del rocío mañanero, porque aquellos retazos complementan con los olores que impregnan mi memoria. Olores a café recién hecho, a pan tostado y puchero de sobremesa. Huele a suavizante de la ropa tendida en la azotea, mientras remoloneo entre sábana y sábana. Huele a cisco picón y a castaña asada en las tardes noches de este invierno nuestro. Huele al alcanfor en los armarios, a consomé caliente, a embutido fresco, a tierra mojada en las macetas y jardines, mientras oigo el incesante y acompasado sonido de la lluvia tras las persianas de mi casa. El silbido ininterrumpido, como la llamada al tren, de la cafetera de la cocina, murmullos entre habitaciones de conversaciones que lejos quedaban de mi entendimiento. Oigo aún el chisporroteo de la madera en la chimenea, los consejos de tíos y abuelos, las riñas de mis padres, la voz del ditero pidiendo cuentas semanalmente, el afilador llamando a filas a tijeras, navajas y cuchillos, el paso del tiempo, inexorable a cada toque de campana. Sí, el gusto. Bueno, mi paladar recorre cada hueco de los guisotes de una casa de familia, de potajes y sopas, de la bollería recién elaborada de la confitería de San Antonio, de latitas de zumo, golosinas y gollería propia de la edad. En fin, siento aún el roce de la lana gorda de jerseys de cuello alto al que odiaba de sobremanera, de la flanela, del plástico de las botas de agua y chubasqueros. Cada día que pasa, cada vez que cierro las puertas de mi castillo, miro a mi hija y tengo la clara idea de que una de las cosas más afortunadas que te puede pasar en la vida es tener una infancia feliz. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla Rafael Montaño García. Bienvenidos a Café de Levante y hoy en nuestra mesa, una mesa cargada de vinos, de historia y de vitivinicultura. Y para eso se encuentra con nosotros Juan Manuel Martín Hidalgo. En este caso, es responsable del mercado nacional de Bodegas Hidalgo y creo que orgulloso, miembro de esa quinta generación de una de las bodegas clásicas del marco de Jerez y en este caso de Jerez de la Frontera. Amigo Juan Manuel, todo un placer tenerte en este rinconcito de cultura. Muchísimas gracias por tu invitación, Rafael, y el placer es mutuo, porque yo estoy encantado de estar aquí contigo. Ya como te comentaba antes, era seguidor de tu programa y el recibir tu invitación, pues para mí es un honor. La verdad que hablábamos antes fuera de cámara, el placer de nuestros vinos, de hablar de nuestros vinos, de tener un espacio donde podamos hablar de la tierra, de la albariza, de la bodega, de la publicidad, de los eventos, del vino en sí, ¿verdad? Hombre, y tanto, es que como el mundo de Jerez es tan amplio y nuestra provincia de Cádiz es tan diversa, tan rica, pues la verdad es que da para mucho, da para una tarde completa y además con una cantidad de matices, de oportunidades, hay tanta riqueza que... Se está abriendo un abanico magnífico de posibilidades con el vino, ya no solo en este caso del producto en sí por dentro, sino de la estética del producto, de la recuperación de vinos antiguos, ¿no? Los vermuts que hemos estado comentando antes, las tintillas de rota, etcétera, etcétera, que se está volviendo. Hay como un crisol muy bonito de variedades, ¿no crees? Hombre,
Yo, la experiencia mía personal, yo ya llevo unos pocos de años, unos cuantos años en la bodega, como tú decías antes, me ha tocado ser el responsable comercial nacional y me toca viajar mucho y conocer pues, muchos puntos de nuestra querida geografía española, ¿no? Y esto que tú estás diciendo, que lo hemos tenido aquí toda la vida, no sé por qué, en cierta manera ha habido como un momento de lapsus donde se ha pasado como por alto, ¿no? Como un poco, no es que se haya olvidado, pero se ha difuminado, ¿no? Y sin embargo, eso que tú estás diciendo, pues en otras denominaciones de origen o en otras zonas geográficas del mundo del vino, pues siempre lo han llevado muy a gala, y además no solo eso, sino que cada día lo quieren potenciar más, con lo cual eso que tú estás diciendo de volver un poco al pasado sin perder la modernidad y el entorno donde nos movemos ahora, pues yo creo que nos deja más que una huella interesante de continuar, ¿no? Y sobre todo porque, evidentemente, sin menospreciar a ninguna región vitivinícola, porque todas tienen vinos maravillosos y es una auténtica maravilla conocer su cultura. Pero sí es verdad que la cultura de los vinos del Marco de Jerez, o sea, ahora estamos en plena preparativos de ese quinto centenario Magallanes Elcano, ¿no? Y ya en esas botas de vinos ya iba los vinos, ¿no? De Jerez, o sea, correcto. Luis Moya hace esa anotación, ¿no? A pie de página, ¿no? Sí, que podemos decir, las Américas, ¿no? Que esas 350 y tantas botas, ¿no? Y 411, me parece a mí, que eran odres de vino, que eran pellejos, ya viajaron en esos no, barcos. Desde luego lo que tú dices es totalmente cierto y no cabe duda de que Jerez probablemente sea, bueno, es la denominación de origen más antigua, pero eso es del 34, pero es que Jerez tiene una cantidad de historia por detrás que se puede remontar a siglos y siglos y siglos y siglos, ¿no? Desde incluso cuando vendíamos la pasa, ¿no? Con los árabes. Entonces, con los fenicios, entonces hay tanto que contar que Jerez que aglutina tantísimas cosas. Pues la verdad es que sí. Mira, y permíteme, Juan Manuel, que me vaya un poquito hacia atrás, porque he comenzado con un poquito de añoranza, ¿no? Yo creo que todo el mundo nos gusta estar amarrado a nuestros recuerdos, ¿no? Pero para mí me ha servido de mucho porque has dicho algunas cosas que son realmente ciertas, ¿no? O sea, yo también metería ahí, me acuerdo que en casa había cuando se cocían los boniatos y todas estas cosas, son olores, las botas de agua que tú has dicho, claro. Ese olor a tierra mojada, que son cosas de la infancia, o sea, eso de irte fuera cuando estaba lloviendo, a pisar los charcos, a saltar, esos son recuerdos de la infancia. Y tú has dicho una cosa preciosa, que no hay una vida que merezca la pena sin una infancia feliz, ¿no? Exactamente, y ahí sobre todo porque yo quería preguntarte que si tu infancia fue de esas, rodeadas de albero y de botas. Yo he tenido mucha suerte porque, bueno, yo he vivido a las afueras de Jerez, la zona de la Cartuja, no sé si conoces esa zona de allí. Aquello está, bueno, pues a las afueras y aquello es campo. Nosotros le llamamos aquello el campo, de hecho, ¿no? Y claro, pues ahí cada vez que llovía, toda esa tierra mojada, todo eso, o sea, esos charcos, todo eso son recuerdos de infancia. Y yo me acuerdo, mi madre siempre enfadada con nosotros porque nos poníamos perdidos, como decía ella, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Después, respecto a lo que tiene que ver con el vino, pues hombre, yo cada vez que hablo de esto, porque son experiencias vitales, son experiencias que tú has tenido la suerte de vivir. Yo me acuerdo de pequeño, mi padre se enfadaba mucho conmigo porque yo me subía por las botas. Y nosotros allí en la calle Clavel teníamos las botas en cuarta, que es una alturita importante, y estamos hablando de una cierta, vamos, ya de perder el pie allí era un poco delicado, ¿no? Estamos hablando de andanas más altas. Estábamos hablando de 7, 8 años, con lo cual, claro, pues eso, uno tiene esa inquietud, esa vitalidad, y me acuerdo de mi padre siempre muy preocupado, a ver dónde se ha metido y yo estaba por ahí por las alturas, ¿no? Claro. Con lo cual esos aromas, esa experiencia, eso que para mí ha sido tan común, que casi algo, bueno, como el que le da una patada a un balón, ¿no? Termina siendo uno de los pilares de tu vida y de tu trabajo cotidiano y diario, porque lo has vivido. Lo he vivido y con mi padre, ¿no? Con mi padre lo he vivido, la expresión, ¿no? Claro. Con mi padre y con mi tío Emilio lo he vivido y con mis primos también, o sea, que ha sido algo realmente cercano, ¿no? Claro. Y hay un punto también muy interesante, porque en este tiempo, ¿no?, empresarial convulso que estamos viviendo en este siglo XXI, ¿no?, donde parece que todo es más efímero, no existe esa trayectoria en el tiempo, ¿no?, como ha existido, ¿no?, con las bodegas del Marco de Jerez. Yo me imagino que será un auténtico privilegio poder decir, oye, tenemos bodegas Emilio Hidalgo enclavadas en Jerez, en ese núcleo bodeguero clásico jerezano, pero ya no solo eso, sino que somos la quinta generación. Sí, hombre, eso yo creo que ese es un valor añadido, no solo a título de empresa, no solo a título comercial, no solo a título de la calidad de los vinos, que evidentemente tiene mucho que ver con todo ese legado
con ese tesoro que te han dejado generaciones anteriores a ti, sino que a título personal, pues como tú dices, te llena de satisfacción, ¿no? Claro. El defender algo propio, el defender algo, casi se me apura, que como si corriera por tu vena, ¿no? Si esto fuera pues, sangre de tu sangre, pues experiencias vitales que tú has venido teniendo y que ahora te toca a ti defenderlo. La enorme responsabilidad también, porque todo esto es muy bonito, pero esto es una responsabilidad importante, claro. Porque tú no te puedes permitir aquí el lujo de fallar, porque imagínate lo que supondría para nuestra empresa, ¿no? Entonces es una enorme responsabilidad y en eso estamos, ¿no? Porque nos puedes dar unas pinceladas, sin ánimo por supuesto de entrar en la historia, porque entrar quizás en la historia de Bodegas Hidalgo, una bodega decimonónica, sería quizás quitarnos el programa, ¿no? Porque hay mucha historia que contar y mucha tela que cortar, pero sí es verdad que unas pinceladas para situarnos. Sí, bueno, nuestra bodega, como tú bien decías, pues pertenece a una quinta generación, ya hay una sexta que viene por detrás, que espero si Dios quiere que alguien decida incorporarse a esto, que nos vendría bien un poco de sangre nueva, pero sí, esto empezó empezó de una manera, pues como casi todas las bodegas de finales del 19, ¿no? Un comerciante, una persona que veía negocio en Jerez, pues tenía una serie de soleras viejas, que esta persona además era oriunda de Antequera, y fue un poquito el que empezó, pero sin un ánimo de comercialización, sino un poco como aglutinar, era un poquito, pues era de estatus tener vinos de vejez, tener vinos en cierta manera almacenados, y esta persona pues se llamaba José Hidalgo Frías, ¿no? Que era, como te he dicho antes, oriundo de la población, de la capital de Andalucía, que es Antequera, ¿no? Sin embargo, fue su hijo, Emilio Hidalgo, el que ya se instaló en cierta manera como bodeguero, por expresar la palabra más digamos, que aglutinara todo, comercializador, criador, exportador, y este fue un poco el que empezó con el crecimiento ya establecido y que hoy en día pues seguimos disfrutando, ¿no? Esta persona pues fue el que tuvo, digamos, la iniciativa exportadora, la que fue creciendo en el negocio, la que compró precisamente estas bodegas en las que estamos actualmente, que venían como estábamos hablando antes, de Carlos Áureo, o sea, figúrate de qué año estamos hablando. Es que estamos hablando de uno de los personajes más importantes en la historia antigua y un transgresor además, o sea, que estamos hablando pues todo eso lo han podido ver estos vinos allí, ¿no? Claro. Y bueno, pues esta persona, como decía Emilio Hidalgo, pues fue el gran impulsor. De hecho, incluso llegamos a tener aquí una bodega aquí en Sanlúcar. Antes estábamos hablando de unas etiquetas, la manzanilla, la andaluza, y la real, y todo eso estaban aquí en la calle Carmen, precisamente. Fíjate que estoy yo aquí en Sanlúcar y ya no sé si esa bodega existirá o no existirá, porque de eso hace ya tanto tiempo. Hace tiempo, sí, pero tenemos constancia de esas manzanillas como Águila Real y Manzanilla la Andaluza, una cromolitografía preciosa. Era de la casa y eran nuestras. Y bueno, pues esta persona también tuvo pues una delegación en Londres, se llamaba antiguamente la Casa en Londres, donde desde allí pues en cierta manera se controlaba todo el tema de la exportación de estos vinos. Bueno, en principio fue, digamos, el gran aglutinador, el gran impulsor, el músculo y la persona con este ímpetu, ¿no? Esta persona falleció y continuó pues la siguiente generación, capitaneada en este caso por su hijo varón, que era Raimundo Hidalgo, que continuó con todo el negocio, e incluso además, una cosa muy bonita que pasó aquí, que esto es historia de la bodega, Emilio Hidalgo estaba casado con una señora que se llamaba Josefa López, y su concuñado, que era Raimundo García Vega, estaba casado con la hermana esta que se llamaba Ana López. Este señor, Raimundo García Vega, era cosechero, no era cosechero almacenista, no era, digamos, no era como Emilio Hidalgo, que ya empezó, exportador, ¿no? Exactamente. Pero sin embargo, pues se dice incluso, nosotros tenemos ahí, de que Emilio Hidalgo incluso llegó a usar espacio de almacenaje para los vinos en la bodega que tenía Raimundo García Vega en la Plaza de Silos, ¿no? Claro. Raimundo García Vega, curiosamente, por las circunstancias, muere sin sucesión, y todas estas soleras y todos estos vinos pasan a Emilio Hidalgo, que ya por aquel entonces había aparecido, y pasa a sus herederos, en este caso a Raimundo Hidalgo. Entonces, ahí, para que te hagas una idea, aquí he traído un elenco de etiquetas antiguas, de las cuales son algunas de Hidalgo y otras, sin embargo, pertenecen a la zona, digamos, el origen de Raimundo García Vega, que después, evidentemente, pasó a Hidalgo, ¿no?
pero por ejemplo el Tresillo, Santa Ana, sí, marcas la Panesa, marcas muy míticas. Las viñas originales nuestras, correcto. La Panesa, Bonete de la zona de Carrascal, del Pavo de Carrascal, venían precisamente también de él. O sea, la verdad es que ahí se provocó casi una unión perfecta de dos bodegueros de distinto origen, pero que la casualidad de la vida pues terminó otorgándonos a nosotros y en manos de Raimundo Hidalgo, perdón. Quizás para cerrar un poco el capítulo de la historia, porque a mí como investigador yo soy un enamorado de la historia de nuestra Baja Andalucía en el aspecto de los vinos, y es muy interesante porque Carlos Aures es una figura, además propulsor de esas bodegas de Pedro Domecq, ¿no? Que no estamos hablando de mucho menos, y además, pero es muy interesante porque es uno de los predecesores, ¿no? del sistema de soleras y criaderas, en este caso con los sistemas de añadas, que ahora se está volviendo otra vez a poner un poco quizás encima de la mesa. Todo eso cambió, por eso te decía antes que fue un transgresor, porque claro, bueno, como tú sabes, ahí hubo un conflicto entre el gremio fue uno de los que le dio bastante caña al gremio de Vinatería que terminó acabó con aquello, 34, si con aquello entenderíamos como un monopolio de lo que era aquel gremio, una oligarquía exactamente, y esta persona pues fue un poco el rompedor, no solo de una comercialización sino incluso, yo me diría, de una orografía urbanística en Jerez, porque empezaron a desarrollarse, claro, cambiamos de un sistema, como tú bien decías, de añada, de cosecha, por un sistema de criaderas y soleras que suponía un almacenaje importante. Bueno, yo creo que fue la transformación, y perdona que te interrumpa, sí, quizás la transformación de esa industria clásica a una agroindustria moderna. Correcto. ¿No? O sea, la burguesía liberal vino con él, de la mano. La burguesía industrial jerezana, pues viene, yo creo que como consecuencia de este rompimiento, claro, con lo que era una cosa que ya venía de una tradición, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que la arquitectura incluso jerezana, urbanística... Sí, fue un revulsivo en todo. Ahí puedes tener a esta persona que ahora mismo no me acuerdo, Alejandro Adaroca, me parece que es uno de los de las personas que más conoce el tema urbanístico de Jerez. Aladro Prieto, ¿no? José Manuel Aladro Prieto es uno de ellos. Es uno de ellos, y después Maldonado Grosso es histórico. Todo esto se habla un poquito del cambio que pues, se provocó en Jerez debido a cambiar la filosofía comercializadora de un vino. Ahí hay puntos muy interesantes, también por la eliminación del gremio de cosecheros, pero también, por ejemplo, de esa amortización de Mendizábal, que todos estos grandes hacendados se hicieron con muchísimo terreno, ¿no?, eclesiástico y casas y edificios. Que Alejandro Adaroca, me acuerdo que contó una anécdota en una charla en la que estuve, que incluso con el clero pues hubo ciertos encontronazos, porque claro, muchas de las bodegas por expansión al final terminaron en antiguas mezquitas, antiguas iglesias, antiguos conventos. Eso lo vemos aquí en Sanlúcar actualmente. Y eso, pues eso provocó un choque importante entre una institución industrial o burguesa, la burguesía industrial, y la institución eclesiástica, ¿no? Con lo cual... nos comentabas antes de esa mítica, ¿no? Es decir, tenemos casa en Londres, ¿no? Aparcando quizás un poco el punto de la historia, pero sí es verdad que me gustaría preguntarte a título personal. Yo creo que es reconocible y totalmente estudiado, y verás la influencia anglosajona, ¿no?, con los vinos de Jerez, pero actualmente sigue habiendo esa potencialidad, o se ha diversificado más quizás el mapa del sherry en Centro Europa o en Europa. Para nosotros, gracias a Dios, mira que Inglaterra, como tú bien has dicho, ha sido siempre un mercado muy tradicional del vino Jerez, pero nosotros ahora actualmente, Inglaterra sigue siendo un mercado muy interesante para nosotros, pero nosotros hemos conseguido diversificar ampliamente lo que es el espectro de países en los que ahora mismo tenemos una exportación, yo creo, y una presencia importante. Claro. ¿No? Lo que sí también es verdad, que nosotros ahora mismo hemos cambiado un poco el chip, porque yo creo que cada generación, estábamos hablando antes de la generación, después de esta generación de Raimundo Hidalgo vino la época de nuestros padres, de mi padre Juan Manuel y mi tío Emilio, y después la generación en la que estamos nosotros ahora. Entonces nosotros cuando nosotros llegamos esto por hablarte un poquito de la tesitura que nosotros cuando llegamos al negocio, pues nos encontramos que yo creo que tiene mucho de lo que estamos haciendo y el porqué. Cuando yo aterricé por la bodega fue en el año 97 que falleció mi padre. Mi primo Emilio me parece que llevaba desde el año 91 que falleció mi tío Emilio, y nos encontramos con una situación que no es, yo creo que es conocida, de una crisis profunda de lo que era el mercado del vino Jerez. Entonces, nosotros nos planteamos seriamente el qué podíamos hacer con aquello que nos había tocado, pues marcarle un rumbo. Entonces esto fue un poquito el cambio que nosotros provocamos en la bodega, que pasamos de un mercado, digamos, de volumen, fundamentalmente
centrado en la exportación, a un mercado donde nosotros quisimos potenciar el mercado nacional, que por aquel entonces era muy poco conocido y del que yo me siento muy satisfecho, y cambiar volumen por calidad. Y además, sobre todo, por pura coherencia, porque nosotros teníamos afortunadamente esos vinos ahí. Claro, teníais la matriz, la madre. Lo que tú decías antes de las bodegas familiares, el sentirte orgulloso, no solo eso, sino que es que afortunadamente las personas que habían estado antes que nosotros allí habían sido muy conscientes de la realidad del vino Jerez. Y el vino Jerez es un vino de envejecimiento. Claro. Y el vino Jerez es un vino de soleraje, tal y como se entiende hoy. Entonces, el que tiene esos vinos en su casa tiene un tesoro. No solo por la calidad de los vinos, sino por lo que te permite a la hora de elaborar. Entonces, como te decía, el proyecto este de vinos genuinos de Jerez, donde ahora enmarcamos todas estas marcas comerciales, como La Panés, El Tresillo, Villapanés, no es más que poner en valor lo que nosotros teníamos en casa. Ante una situación de crisis que se estaba provocando de imagen, de precios, de consumo, y empezar a poner en valor la realidad del quizás, por aquel entonces, del Jerez más desconocido. Yo particularmente aposté por el mercado nacional, de hecho me convertí en el responsable del mercado nacional, y para que te hagas una idea, pues nosotros prácticamente no vendíamos en el mercado nacional, y ahora se puede hablar de que puede ser un 30, un 35% del volumen de facturación nuestra, sobre todo de un segmento de vinos que no es precisamente económico. Claro, estamos hablando de vinos ya de un posicionamiento. Volveremos a lo de siempre, que siguen siendo baratos comparado con lo que se puede ofrecer en otras denominaciones de origen. Que tiene que tener el precio que tiene que tener un vino con una vejez cualificada de 30 años, por ponerte un ejemplo. En eso estamos, y yo creo que tenemos que seguir creciendo en esa realidad. Pero nosotros creímos en eso. Claro. Nosotros vimos la luz en el sentido de marcarnos una meta, marcarnos un camino, y marcarnos en cierta manera una senda por la que seguir, que tenía mucho que ver, como te decía antes, con la realidad de nuestro proyecto, claro, con la realidad de lo que nosotros veníamos teniendo. Entonces nos parecía un poco, en cierta manera, de coherencia decir, oye, ¿para qué nos vamos a pelear por vender a este precio en una línea de gran distribución o una línea masiva, cuando afortunadamente tenemos aquí vinos que tienen una calidad impresionante? Claro. Y ese fue el comienzo un poquito de este cambio de estrategia que nosotros hemos venido haciendo. Pues Juan Manuel, si te parece, vamos a pasar unos minutos a publicidad y seguimos en ese mismo punto y aparte, porque vamos con esa segunda parte del programa a hablar un poquito ya de la actualidad de Bodegas Emilio Hidalgo. Muy bien, perfecto. Pues amigos de Café de Levante, volvemos en unos minutos. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando de vinos y hablando de este producto mágico, de esta Baja Andalucía que nos ha dejado tanta historia y lo que nos queda aún por descubrir. Juan Manuel, siempre me como el primer apellido. Martín Hidalgo. Martín Hidalgo. Martín Hidalgo. Ahí te oí decir en una ocasión que el gran problema del Jerez es el desconocimiento. A mí me pareció una frase que se puede grabar a fuego, porque en cierta manera durante muchas décadas el gran problema del Jerez fue el desconocimiento, y venías hablándolo antes de irnos, ¿no? ¿Cómo se educa en este caso al consumidor? Lo que tú has dicho es totalmente cierto, y por contarte una experiencia que tuve, bueno, hace escasamente 2 días, estuve con uno de nuestros distribuidores en Tarragona y estuve haciendo una cena armonizada con nuestros vinos en un restaurante que se llama Les Moles. Y bueno, esto te lo cuento como anécdota para que veas un poquito la realidad del vino de Jerez que hay que romper, ¿no? Bueno, pues hicimos una presentación con la presentación del menú del restaurante, y ellos, que son muy rompedores en cierta manera, quisieron apostar por hacer una cena armonía exclusivamente con los vinos de Jerez, lo cual en Tarragona, en una zona vitivinícola como es toda la zona de La Rioja Alta, Priorato, Monsanto, esta zona de allí, el presentar los vinos de Jerez pues resultó una experiencia interesantísima, pero te aseguro que las caras que había allí, no solo por los registros gustativos que estaban percibiendo los que estaban en la sala, sino por la historia que estábamos contando de la realidad de cómo se elaboran los jereces, de nuestra idiosincrasia, de nuestra uva, de nuestro terruño, de nuestro sistema de elaboración,
bueno, la gente salió sorprendida ahí y la gran mayoría de ellos me dijeron, oye, yo esto no lo conocía. Que parece verdad. Yo esto no lo conocía. O sea, un poco, digamos, extraño, ¿no? Porque uno de los vinos míticos, no solo de la enología mundial, sino que además es nuestro, y allí pues prácticamente no se conocía. Lo que se conocía, bueno, pues es el mundo que tú ya sabes bien, que es el mundo un poquito donde se ha movido el gran vino de Jerez, en los últimos, bueno, yo creo que en los últimos 40 años, que este consumo un poquito más desenfadado, este consumo un poquito como más de un perfil más alegre, de un poquito más festero, y cuando yo decía eso me refería a lo que yo entiendo como el Jerez con mayúsculas, o sea, el gran Jerez, el Jerez irrepetible, el nuestro. Evidentemente no quiero con esto ni mucho menos que se me malinterprete en el sentido de que un fino, una manzanilla joven no sea vino de Jerez, no, ni mucho menos, pero como te decía antes, en proyección con nuestra idea de negocio, con lo que nosotros heredamos, entendemos que cuando yo hablaba y me refería a este desconocimiento, es que la gente no sabe la realidad que atesoran estos vinos. No tienen ni idea del nivel de envejecimiento que necesitan, no tienen ni idea del nivel de registro que pueden adquirir, no tienen ni idea del nivel de selección, de trabajo en bodega. Claro. ¿Y eso cómo se educa? Pues enseñándolo. Claro. Por eso es importantísimo, enseñándolo. En este caso, ya no solo la figura del bodeguero, la figura del comercial, o la figura en este trato de una estructura, de una industria moderna, ¿no? Sino, en este caso, la historia tiene que ir siempre de la mano. O sea, la historia aplicada al siglo XXI es la mejor herramienta. Porque cuando se presenta un Vinus Optimum Rare Signatum con 30 años, le dice, mire usted, es que no estamos hablando de un vino de añada, de una sola cosecha y de una sola variedad de vid. Estamos hablando de un producto que su madre, sus antepasados, esa solera, ese soleraje, puede estar yéndose al siglo XVIII, al siglo XVII, al siglo XIX. Te estás bebiendo un producto... Bueno, te lo decía antes un poco... Totalmente exclusivo. Te hacía un similante como si fueras hijo de sangre, claro, de tu sangre, ¿no? Bueno, pues en este caso estás hablando, no de sangre de tu sangre, pero un producto que probablemente aquí haya habido parte del trabajo de mi bisabuelo, seguro. Se está viviendo la historia de Jerez. Entonces, te estás viendo, en este caso, historia de Jerez y la historia de una bodega familiar que lleva en esto pues más de 100 años, ¿no? Y además algo irrepetible en sí. Habrá un momento en que no se podrá servir. Bueno, eso es otro de los temas en los que hay que tener mucho cuidado, claro, con poner un poquito ahora la comercialización excesiva de todos estos vinos para de no cometer errores del pasado. Una cosa es la comercialización, pero otra cosa es el equilibrio que tú tengas que tener en bodega. Tú no puedes salir ahora como si esto fuera jauja, porque tú lo has dicho antes, 30 años, hay que esperar 30 años. Exactamente. Entonces, el juego de equilibrio que tú tienes que tener en la bodega para no perder vejez, no perder calidad y a su vez ser capaz de comercializar estas realidades, además, es un juego muy delicado. Yo creo que además lo has dicho antes perfectamente, ¿no? En este caso defender un producto de calidad por encima de una producción masiva que no nos lleva a ningún sitio, porque al final es una lucha quizás donde... Bueno, eso lo vimos, como te comentaba antes, cuando nosotros tuvimos esta tesitura de encontrarnos frente a un negocio que venía de una dinámica y que se encontraba en una situación de profunda crisis donde las alternativas era o meterte en esa masa de seguir en esa línea de precios de imagen deteriorada o apostar por una realidad totalmente desconocida, pero que nosotros en nuestro proyecto y en la credibilidad que teníamos y en la trayectoria que teníamos nos parecía que era nuestro punto de inflexión, ¿no? Hay un proyecto que tenemos a la huerta de la esquina, un proyecto enológico que me parece un proyecto precioso y una referencia a tener muy en cuenta, que es Vinos de España, una pasión. Es un proyecto que nace de tu persona y que nace evidentemente del seno de Bodegas Emilio Hidalgo. Danos una referencia, cómo surge y qué nos lleva a ese proyecto de Vinos de España, una pasión. También mucho que contar, aunque la historia es mucho más corta. Evidentemente. No, pues esto yo siempre lo cuento de una manera muy sencilla. Esto empezó en el año 2014 con la mención de Jerez como capital europea del vino. Ese fue su punto de partida. ¿Y por qué? Bueno, pues a mí me parecía que si éramos capital europea del vino teníamos que hacer algo de relevancia y sobre todo aglutinar e invitar a otras denominaciones de origen de toda nuestra geografía, por eso se llama Vinos de España, en la capital europea, que por supuesto era la capital del vino español también, no solo europea, sino evidentemente de nuestros vinos. Entonces, como te decía, yo soy el responsable del mercado nacional y, bueno, pues al final en este mundo
del vino, pues terminas conociendo a mucha gente que hace o interpreta o desarrolla o tiene una filosofía parecida a la tuya, en el sentido de centrarse en vinos de calidad, muy identificados con un tipo de suelo, muy identificados con una varietal, muy identificados con un proyecto, ¿no? Entonces a mí se me ocurrió la idea de organizar en nuestra casa, allí en la calle Clavel, un proyecto pequeñito de invitar a personas elaboradoras, como podemos ser nosotros, de invitarlos a que vinieran a casa y defendieran en Jerez lo que ellos hacían en otras denominaciones de origen. Este proyecto, que en principio iban a ser para 14 o 15 bodegas, en el primer año se convirtió en un proyecto de 52 bodegas. Esto fue un poquito como la pólvora, las cosas al final pues llegan a oídos, sí, los contactos, el boca a oído, y al final pues fue una cosa tremendamente atractiva en la que muchas bodegas, que en principio no habíamos contado con ella porque no sabíamos si de verdad le iba a interesar venir hasta Jerez, claro, claro, pues resultó que nos tuvimos que ir de la calle Clavel porque no cabíamos, y entonces ahí hablamos con el Ayuntamiento de Jerez, me acuerdo perfectamente, lo conté con María José García Pelayo y con el antiguo gobierno local de aquella, en el año 2014, y terminamos haciéndolo en los claustros de Santo Domingo, que era precisamente otro emplazamiento tan maravilloso de Jerez como desconocido, ¿no? Y ahí nos metimos los 52 bodegueros en un encuentro que fundamentalmente lo que quiere poner en valor es la diversidad, la riqueza vitivinícola que tenemos en este maravilloso país. Tal fue el éxito que hicimos una segunda edición en Jerez donde vinieron otras 50 bodegas más, y además todas diferentes. O sea que en esos 2 años tuvimos en Jerez 102 bodegas de toda la geografía nacional, y casi te diría que la gran mayoría de las bodegas eran bodegas de un perfil familiar, y eso sí, bodegas de una calidad más que contrastada. O sea, un proyecto que empezó en cierta manera de decir, oye, vamos a dar un empujoncito aquí en nuestra zona, vamos a potenciar que la gente tenga ocasión de conocer vinos de otras zonas, y además estas zonas que están mucho más conocidas que lo que es Jerez, que Jerez se meta ahí, claro, que Jerez se meta en el mundo del vino, porque muchas veces el Jerez se confunde con un vino de aperitivo, o un destilado, o un vino de postre, o un vino de sobremesa. No, Jerez es un vino, y yo quería meter Jerez en el mundo no solo de los espirituosos, no solo de los espumosos, de los vinos tranquilos, de los vinos blancos, sino de los generosos. Y ahí estuvimos, evidentemente, Jerez estuvo representada por varias bodegas que han ido viniendo conforme hemos repetido esta iniciativa. Me pareció que hacerlo 2 años en Jerez ya era suficiente tiempo para que los que somos de la zona y de la comarca hubiésemos tenido ocasión de ir, y el repetirlo me parecía que podía convertirse en algo que probablemente perdiera valor por parte de la persona que había venido, ¿no? Creo que era un tema importante, trascendente, y entonces decidí moverlo y decidí llevarlo a una ciudad que también me parece interesantísima, como era Sevilla. Y ahí volvimos otra vez a incorporar nuevas bodegas. Lo hicimos en un marco porque siempre he querido no solo que vengan bodegas relevantes, sino hacerlo en un marco donde todos los sentidos tengan flor de piel, donde no solo sea la impresión de tomar un gran vino, sino que el marco sea irrepetible, el marco te acompañe. Y lo hicimos en un sitio precioso de Sevilla, yo diría histórico del barroco sevillano, como es la Casa Palacio Bucareli. Y ahí lo hicimos nuevamente 2 años. Y este año he cogido un poco de atrevimiento por mi parte, pero yo creo que en esta vida hay que tener iniciativas y sobre todo hay que tener riesgo, y nos vamos a ir probablemente a una zona donde Jerez no es tan conocido o apreciado, porque evidentemente ellos también elaboran sus vinos y además del mismo carácter de generoso, como es Córdoba. Y ahí nos vamos a reunir este año 44 bodegas, nuevamente de muy distintas zonas productoras, y bueno, parece que todo apunta a que la cosa, espero que salga bien, ¿no? Bueno, yo me imagino esa cuidada selección de vinos en el corazón de la judería de Córdoba, y Pepe, perdona que te diga, yo creo que eso es un placer, no solamente sensitivo y para los sentidos, sino para la vista, olfativo, para los gustos. Yo creo que es una feria para los sentidos, ¿no? Bueno, eso es precisamente lo que pretendo. El marco donde lo vamos a hacer, Bodegas Campo, que supongo que lo conocerás, está a 150 metros de lo que es la mezquita. Además de la mano, ¿no?, de Montilla Moriles. Sí, ¿no? sí, vamos a ir, de hecho, allí va a haber presencia este año, como no podía ser menos, de bodegas montillanas. Y lo que quiero es que el cordobés aprecie un poquito, como hice con el jerezano, gaditano o de la zona del puerto de Sanlúcar,
pues lo mismo, pero en Córdoba. Entonces, claro. Y bueno, hay un elenco de bodegas muy importante, ¿no? Marqués de Murrieta, tengo apuntado Alvear, tengo Gómez Cruzado, La Rioja Alta, y sobre todo también de Sanlúcar, en este caso la bodega sí, Delgado Zuleta, de Delgado muy buena Zuleta. relación con ellos, y bueno, además tenemos mucho paralelismo a tipo de bodega, ¿no? Sí, yo casi que prefiero más poner en valor las denominaciones o las zonas productoras que vienen, porque si tú coges el mapa de España, pues empezamos por Galicia, seguimos por lo que sería Navarra, toda la zona en este caso va a venir un Chacolí de Guipúzcoa, vamos a bajar a la zona de Navarra, después vamos a pasar a Cataluña, vamos a pasar a Alicante, vamos a pasar a Murcia, vamos a pasar a Málaga, vamos a pasar por supuesto a Cádiz, que va a estar representado por generosos, pero también por vinos tranquilos, que van a venir de Cádiz, van a venir vinos extremeños, vinos madrileños, en la zona de Gredos, van a venir por supuesto las conocidas de Rioja, Rueda, Ribera, más de la zona de Castilla. O sea, he intentado, me parece que son 26 zonas productoras, algunas más conocidas, otras menos conocidas. Este año, por ejemplo, viene también un gran volumen, quizás sí. Podría faltar algo de las islas, ¿no? Pero viene Cráter, que es una bodega de Tacoronte, o sea, una zona de ahí, y este año desgraciadamente tenía una bodega que me hubiera encantado que hubiera venido, pero al final por tema de agenda, porque al final hay tantos encuentros de este tipo que resulta complicado. Es que es complicado traer no solo a esas bodegas, sino que después vengan los propietarios, los enólogos, claro, los directores generales, porque mira, a mí no me gustaría que una bodega esta estuviera representada, y perdón por la expresión, por una azafata o una persona que no conozca el proyecto a fondo, porque a mí lo que me interesa no solo es poner en valor la calidad de los vinos, la calidad de la bodega, el terruño, la zona, sino que al final la persona que va allí y tenga ocasión de probar el vino, se lo explique a alguien que conozca el proyecto de verdad, a fondo, ¿no? Y todo el mundo que quiera acercarse, o el que quiera acercarse, ya sea profesional o sea, bueno, de cualquiera que está de esta rama, ¿no? de la vitivinicultura y de nuestros vinos, ¿cómo podríamos acceder a...? Ahí accede el que quiera. Es un evento privado, pero lo que yo me planteé con Vinos de España fueron fundamentalmente dos cosas. No solo era el traer profesionales de la hostelería, de la sumillería o del mundo del vino, sino sobre todo acercar el mundo a las personas de a pie. O sea, mi idea era que la persona que consume un vino o que no conoce un vino tuviera la ocasión de ir a una zona, por ejemplo. Voy a ir al Montsant. Yo no he estado en mi vida en el Montsant ni he probado un vino del Montsant o el Priorato. Yo no he estado en mi vida en Campo de Borja. Yo no he probado en mi vida un Chacolí. Bueno, pues la idea era que tuviera la ocasión no solo de probarlo, sino que alguien le explicara las características de eso. Entonces, el tema de que vengan gente tan relevante, para mí es la clave del éxito, y sobre todo que las personas de a pie, que al final somos los que consumimos el vino, ¿eh? O sea, yo te lo digo a título profesional, estamos pensando siempre en los sommeliers, estamos pensando en los encargados de las tiendas, pero nos olvidamos muchas veces del consumidor de a pie. Yo pienso, Juan Manuel, que el consumidor necesita un vehículo conductor muy interesante, que es eso. Puede ser uno. Es el enólogo, es el sumiller, es el que se acerca al enoturismo, el que promociona el enoturismo, es un vehículo Pero conductor. ¿cuántas veces tienes tu ocasión realmente de tener al propietario de una bodega delante tuyo? Evidentemente, yo creo que es un marco genial, ¿no? Y perfecto. El hilo conductor puede ser un sommelier que te presenta el vino en un restaurante, claro, o un encargado perfectamente formado de una tienda, pero no estás hablando con la persona responsable del vino. Ese cariño y ese... Exacto, entonces ese era el matiz que yo quería poner en valor y que creo que hemos conseguido, de sobre todo hacer como un 50% entre profesionales del mundo de la viticultura, del mundo del vino, y personas de a pie. Claro. Personas de a pie que a lo mejor conocen el vino porque lo han probado o quieren familiarizarse con él. Y eso es educación. Sí. Y al final, cuando tú le muestras esa riqueza a esas personas, lo que estás haciendo es una cultura de valor, porque le estás enseñando el trabajo que hay detrás de cada vino. Y esa persona al final aprecia lo va a defender. Exacto. Y entonces entenderá que un vino de 10, 15, 30, 40 euros tiene un porqué. Claro, evidentemente. Entonces ya pasaremos de entender el vino no sencillamente como un alimento, que lo es, ni como un momento sino entender el vino como algo que hay un trabajo muy específico detrás y como algo que realmente hay un valor intrínseco ahí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo hace poco estuve degustando algunos vermut clásicos jerezanos con una base de Alpedro Jiménez y una maceración de frutas y de hierbas aromáticas, además de esas recetas clásicas del vermut que se elaboró en Sanlúcar y que se elaboró en el puerto, en Jerez, en este triángulo del Jerez superior, en el siglo XIX y a comienzos del siglo XX, y cuando se recuperan esas cartas y se ponen de nuevo a la mesa y se le explica a este hombre, al consumidor o al sumiller o a un restaurante, que lo que va a tener en su copa
no es algo de producción, digamos, mecánica, no industrializada, sino que es algo que está guardando el espíritu de las bebidas clásicas de aquí abajo, que se estilaron hace algo. Es una manera más de potenciar ese vino, y además una muestra, creo que me darás la razón, una de esas muestras es el palo cortado. O sea, el palo cortado ha existido desde siempre. Siempre. En las cartas ha habido un palo cortado, 2 palos cortados, 3 palos cortados también. Incluso 4 palos cortados que tenía José de Fuentes Parrilla. Y estamos hablando de que desaparece durante un tiempo, no es que desaparezca, sino que deja de tener esa visión, ¿no? Esa cosmovisión de vino comercial. Exactamente, y de buena primera aparece y es un boom, ¿no? Y hay un momento en que todo el mundo quiere el palo cortado. Bueno, palo cortado es una variedad preciosa y magnífica, pero bueno, un oloroso es un oloroso y una amontillada. Yo siempre digo que es uno más de la familia. Evidentemente. Es uno más de la familia. Pedro Jiménez, con una vez cualificada para terminar un postre, o un vino, o bueno, la crianza biológica, por supuesto, ¿no? Totalmente. Porque tú, hablando de crianza biológica, ¿eres de crianza biológica o de esa bendita oxidativa? Pues mira, eso como... Yo tengo 4 hijos y como si me preguntara quién quiero más. Entonces es una pregunta un poco complicada para mí. Yo todo tiene su momento. Claro, eso es que es lo que te iba a decir. Al final es lo apetecible. A mí particularmente me encantan los olorosos porque son vinos con una nobleza, con una elegancia, una profundidad. Son vinos muy fáciles de tomar a pesar del volumen que tienen, pero son vinos con cuerpo, pero que son tremendamente atractivos, ¿no? La crianza biológica me parece fascinante, sobre todo lo que son los vinos de largas crianzas biológicas, donde ya se expresa ese matiz, esa levadura que ha transformado, que ha hecho un campo de trabajo interesante, donde ya los matices, digamos, salinos, se pasan por un matices más herbáceos, más de turba, más de heno. Los vinos, los que llamamos ensamblajes de crianza oxidativa con biológica, como son los amontillados, son magníficos. Bueno, antes me ha dado mucha pena porque me decías de una etiqueta que me hubiera encantado traer, que era el Tresillo amontillado fino, y ahí precisamente queremos poner en valor eso, lo que ese otro vino que se ha perdido tanto, que son los amontillados finos, ¿no? Esas crianzas tan prolongadas biológicas, donde el vino empieza ya a tener un matiz oxidativo, ¿sabes? Esa realidad de los finos amontillados, ese mundo un poquito, el ponerle puertas al campo, que es lo que yo digo muchas veces con los vinos de Jerez, ¿no? Al final las manzanillas amontilladas, por eso Sanlúcar tenía las manzanillas populares, las manzanillas extra, pero la manzanilla amontillada era un clásico. Esa manzanilla en ese punto exacto donde... En Jerez le llamamos amontillados finos, ¿no? Claro, pero que viene a ser un símil, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, pues esa es la expresión que nosotros en este proyecto, que te denominaba antes como Vinos Genuinos de Jerez, es lo que queremos poner en valor, ¿no? Pues sabes que estuve hace algunas semanas en Chipiona, estuve en una bodega de Chipiona degustando algunos vinos, y hacía años que yo no probaba el moscatel blanco. A mí me parece una auténtica joya de la enología el moscatel blanco. Es algo que lo tenía una gran mayoría de las bodegas del Marco, que se ha perdido, pero que hay un reducto de moscatel blanco en Chipiona que es exquisito y espectacular. Magnífico. Tenemos buena amistad ahí con César Florido, por ejemplo, que lo conocerás bien, y elabora unos moscateles deliciosos. Y yo muchas veces pues, siempre le digo, me tienes que invitar a la vendimia porque me gustaría ver un poquito, y dice, pero nunca puedo ir, pero ya a ver si algún día lo consigo. Desde aquí un abrazo a César, y espero algún año poder ir porque me encantaría ver esa vendimia, como tú bien dices, de esas moscateles, ¿no? Juan Manuel, que preguntarte a título personal, ¿cómo ves el mapa del sherry? ¿Cómo ves el corazón ahora mismo del mundo de nuestros vinos, de este triángulo del Jerez superior? Bueno, es una impresión mía personal, evidentemente, ¿no? Esto no, pero yo cada vez creo que va a haber como dos mundos en lo que sería la comercialización de los vinos de Jerez, ¿no? Un mundo que es, por lo menos del que se está hablando más ahora, que son estos vinos de más profundidad, lo que nosotros identificamos bajo el paraguas de vinos genuinos de Jerez, que yo muchas veces llamo Jerez con mayúsculas, que va a ir, yo creo que creciendo, y que va a ir teniendo una tendencia cada vez más positiva, sin llegar a ser necesariamente vinos de gran vejez. Porque muchas veces confundimos los vinos Bors y todos estos vinos de Jerez como si ese fuera el único consumo que hay de vinos de esa calidad. Por supuesto nosotros en la familia que tenemos desde aquí tenemos la familia de nuestros vinos, bueno, algunos de ellos, porque no he podido traer todo, tampoco tengamos una familia muy grande, pero aquí tenemos un oloroso como Gobernador que tiene una vejez media de unos 10-12 años. Claro, entonces esto es un vino está pensado para personas que quieran tomar un Jerez, pero sin necesidad de tomar un oloroso de 40-50 años. Claro. Aquí he traído un Pedro Ximénez que tiene 80-90 años de vejez, pero claro, para llegar a entender eso tú tienes que tener una lectura, una educación inicial, sobre todo a nivel gustativo. Evidentemente. Lo que no puedes pasar de tomarte un fino o una manzanilla de un corte más ligero e intentar después entender
un tresillo 1874, porque es que sencillamente te supera. Claro. No tienes capacidad de absorción de absorber toda la información que te está transmitiendo el vino. Entonces yo creo que el Jerez es un proceso de escalonado, ¿verdad? De educación. La comercialización, yo creo que la tendencia de los vinos clásicos, a los finos manzanilla, todo este segmento un poquito de los vinos pues más versátiles en cierta manera, va a seguir su tendencia, pero creo que el mercado por el que nosotros hemos apostado evidentemente es por estos jereces más consolidados, más expresivos de la realidad un poquito más profunda del Jerez. Y bueno, quizás antes de marcharnos, una pequeña pincelada de Bodegas Emilio Hidalgo, que, bueno, cómo acercarnos a vuestros productos, cómo acercarnos a vuestra bodega, cómo tocar a ese aldabón grande de la puerta y decir, bueno, quiero conocer el producto, quiero que alguien me diga qué es Bodegas Emilio Hidalgo y qué puedo encontrar de puertas adentro. Esa pregunta tiene tanto que decir, porque ahí hay historia, hay realidad, hay arquitectura, hay riqueza patrimonial, es que hay tanto. O sea, bueno, al final lo que pasa es que al final todo lo tienes que reflejar en una botella. Sí, pero lo está resumiendo dentro de esa puerta. Bueno, nosotros queremos poner en valor muchas cosas, muchísimas cosas. La primera, somos una bodega familiar. O sea, aquí hay un sello que imprime todos nuestros vinos. Yo siempre digo que estos vinos son como una cadena que está formada por distintos eslabones. Todo empieza desde el principio, como un mosto. Pero al final todos los vinos van a tener algo de familiaridad, es la casa lo que marca el sello. Claro. Entonces, estos vinos tienen mucho que ver con nuestra realidad como bodega. Como te decía antes a lo largo de la entrevista, nosotros hemos querido poner precisamente en valor los puntos de esa cadena, esos eslabones, pero no yéndonos al principio, sino yéndonos un poco más de mitad para atrás. Porque entendemos que nuestro proyecto se está centrando ahora en tipologías de Jerez para mucha gente desconocidas. Te hablaba antes de la Panesa, que era un fino que empezamos a comercializar hace unos 15 años, y por aquel entonces yo creo que no había un vino de esto en el mercado. Y nosotros queríamos poner en valor la realidad de los vinos de larga crianza biológica. Hoy, gracias a Dios, te encuentras una familia de manzanillas pasadas, de finos maduros, interesante. Bueno, yo creo que nosotros pusimos ahí un granito de arena para que esta realidad fuera conocida, claro. ¿No? El tema de los finos amontillados, el tresillo. O sea, siempre intentamos buscar algo más. Evidentemente tenemos líneas muy consolidadas. Gobernador es un clásico oloroso, Villapanés, rotundo. Marqués de Rodil, pues es un palo cortado también muy especial. Siempre queremos poner en valor la realidad del Gran Jerez, ¿no? A título arquitectónico, bueno, la realidad, estamos hablando de una bodega de principios del 19. Fíjate de donde estábamos hablando antes de Molina, pero es que esto a su vez era una bodega que pertenecía a Carlos Aureo. O sea, estamos hablando de una bodega una historia, una que tiene una historia, que además es una arquitectura preciosa para ver. La bodega es visitable, yo muchas veces lo digo porque nosotros somos una bodega que quizás para muchas personas de a pie, el consumidor medio, pues nos tiene como un poquito olvidados, porque nosotros es verdad que la comercialización de estos productos se hace a través de un canal especializado. Ten en cuenta que nosotros hacemos producciones limitadas, de hecho lo distribuimos a través de distintas sacas a lo largo del año, y bueno, son vinos que evidentemente no están, para aquella persona que entienda el Jerez como un vino de 4 o 5 euros, pues nosotros estamos un poquito al margen, claro, de eso. Evidentemente. Pero por pura coherencia, como decía. Entonces, bueno, pues hay muchas personas que no nos conocen y muchas personas quieren venir a conocer la bodega. Nosotros hacemos visitas enológicas, que no turísticas, sino que nos queremos centrar en la realidad. Y vuelvo a repetir la palabra que te he dicho hasta la saciedad: coherencia, ¿no? Coherencia con lo que somos, coherencia con nuestra trayectoria, coherencia con la calidad de nuestros productos, coherencia con la comercialización que hacemos, coherencia con los puntos de comercialización que trabajamos. Yo creo que al final, Emilio Hidalgo, lo que se trata es de poner en valor pues esa realidad de los jereces de siempre. Yo te decía antes, al principio, antes de que esto es como la música clásica del Jerez, ¿no? Qué bonito. Lo de siempre, ¿no? Claro. No queremos hacer nada más y nada menos que eso. Pues amigo Juan, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, hablar un poquito de tus productos y de historia antigua y de lo más nuevo, que es lo que tenemos encima de nuestra mesa. Como te dije al principio, para mí el placer ha sido mío, el estar aquí contigo, echar un ratazo aquí que se ha pasado rapidísimo, porque la verdad es una conversación súper amena, y hay tanto, como decíamos al principio, tanto que contar, que se hace fácil. Cuando nos acercamos a esto, se hace fácil, ¿no? Es un mundo fascinante. Pues muchas gracias a ti, Rafael, por la invitación, y bueno, te espero por casa cuando quieras. Hombre, para mí será un verdadero placer. Pues ahí tienes las puertas abiertas. Muchas gracias. Amigos de Café de Levante, nosotros nos vemos para la semana que viene con nuevos invitados, nuevos amigos y nuevos temas encima de nuestra mesa. Le dejamos ahora con nuestro rincón literario de manos de don Eduardo Domínguez Lobato. Que sean muy, muy felices y tengan muy buenas noches.
Anduve por el campo como entre mí mismo y recorría los andenes de todas las estaciones que me llevaban siempre, siempre al mismo sitio. Sí, anduve preguntándole a qué hora saldría o por qué tardaba tanto en llegar ella. Miraba el reloj, cambiaba de brazo mi mochila y repisaba lo andado y repasaba lo recorrido lentamente, como recreando lo entregado y añorándolo tan firmemente. Mientras tanto, quería seguir mirando siempre, siempre a lo celeste y a todo lo blanco que le pertenece. Anduve por el campo y me daba cuenta de cuánta belleza había en sus luces, el colorido de su cara, y pensaba entonces en tantas cosas que me pareció como vivir un sin vivir, o como dormir una noche profunda, una noche sin descanso, como cuando no se ha dormido. Y entonces esos claroscuros desembocaron en emociones que aquí no les voy a contar. «Despierta», dijo esa voz incandescente, y aparecieron de repente como 1000 fogonazos de buenas razones para decir: «Aquí estoy, sí, estoy aquí. Aquí estoy, para ti».